me acompaña en ese momento el doctor Gustavo Ortiz. ¿Cómo le queda el cuerpo? Buenos días. ¿Cómo le queda el cuerpo luego de escuchar a este funcionario, nada más que ministro de gobierno? Usted creo que me está diciendo por el peso, y cómo me queda el cuerpo. No, para nada. Mire, lo que se ha hecho con la vicepresidenta es una de las peores aberraciones jurídicas que se han hecho en este país. Pretender con un sumario administrativo suspender sin goce de sueldo por 150 días a una dignataria de elección popular es lo peor que se puede hacer. Primero, la Constitución claramente establece cuál es el órgano competente para aplicar una sanción a la vicepresidenta, y es la Asamblea Nacional. Segundo, fíjese discúlpeme la expresión, la estupidez de aplicarle una sanción que no existe en el ordenamiento jurídico. No hay, si usted revisa la LOCEP, su reglamento, no hay suspensión temporal sin goce de sueldo por 150 días. El abogado del Ministerio de Trabajo, aquel que pasó el bochorno, debe estar buscando hasta ahora. Hasta ahora. El texto. ¿Por qué? Para respaldarse. Pero mire, elemental, el reglamento a la ley orgánica del servicio público establece que la sanción temporal sin goce de sueldo es de máximo 30 días. Eso lo sabe un asistente de talento humano y no lo sabe la ministra del Trabajo. Con esas actividades en talento humano, ¿no? Pero lógico, la suspensión temporal sin goce de sueldo desde la expedición de la LOCEP y su reglamento es de máximo 30 días. ¿Cómo va a encontrar ese abogado? O sea, si alguien, un funcionario cualquiera, deja de ir a trabajar 8 o 9 días en cumplir una disposición, se somete a esa, sanción, ¿no? Esa es una falta grave que la LOCEP claramente establece que debe sancionarse con la destitución. Pero en general las faltas graves tienen dos sanciones en la medida de su gravedad, disculpe la redundancia. La suspensión temporal sin goce de sueldo de hasta 30 días, no es hasta 150 días. La escuché inclusive a la ministra que decía de hasta 24 meses. Está la señora, no sé, no quisiera por su condición de mujer mejor decir nada. Y la destitución. Esas son las sanciones que se aplican para faltas graves. Pero a los servidores públicos que no son dignatarios de elección popular, porque hay otro elemento, yo le decía, la Constitución que claramente dice que es la Asamblea Nacional el órgano encargado de sancionar o juzgar luego de un juicio político y poder destituir. Luego viene obviamente la aplicación de una sanción que no existe esa sanción, no existe, punto. Está aplicando a lo que no está en el ordenamiento jurídico, ni siquiera para un servidor común y corriente. Y tercero, no es el primer caso a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en cuanto al hecho de que una autoridad administrativa no puede restringir los derechos políticos de las autoridades de elección popular. Pasó en el caso de López Obrador versus Venezuela y el caso de Gustavo Petro versus la República de Colombia, en donde autoridades administrativas destituyeron de su condición de alcaldes, casualmente los dos, que son autoridades de elección popular. Usted no puede destituir a un alcalde con un sumario administrativo. Pero con esto poco nos faltaría para llegar a aquello. Claro, por eso no puede quedar. Esto es un gravísimo precedente que este rato la jueza, no sé quién sea, estaba previsto que ayer se resuelva, hubo algunos incidentes, entiendo que es para el 9. Entonces, efectivamente, este rato la esperanza está en que, en función del interés del país, obviamente, a mí no me simpatiza la vicepresidenta, pero no puede usted irse
por sobre el ordenamiento jurídico en una situación tan crítica que vive el país de inseguridad jurídica. Y obviamente la jueza tendrá que resolver aplicando lo que dice la Constitución, porque obviamente la vicepresidenta ha optado por ir por la justicia constitucional, porque pudo haber ido también por la justicia ordinaria, pero obviamente eso demoraba mucho más tiempo. Es decir, si queremos... Pero esa sentencia también es recurrible, ¿no? Sí, pero es de cumplimiento... Cualquiera de los dos sentidos. Pero es de cumplimiento inmediato. Esa es un poco la diferencia, claro. Independientemente de que se apele, la resolución de la jueza es de aplicación inmediata. Obviamente van a apelar a segunda instancia, que tendrá que resolver la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, e inclusive podrían ir hasta plantear una acción extraordinaria de protección. Pero obviamente, al ser de cumplimiento inmediato, las decisiones en materia constitucional, dentro del sistema de justicia constitucional, la jueza el lunes puede decidir que ese acto administrativo es nulo y que a quien le corresponde la vicepresidencia es obviamente a la señora Verónica Abad, que no es pues santa en este caso de nuestra devoción, pero a este país ya no lo podemos seguir maltratando, porque lo único que hacemos es seguirlo destruyendo, alimentando la inseguridad jurídica, que yo pienso que inclusive es un mal mayor que la inseguridad ciudadana y que inclusive los problemas económicos que tiene el país. Bueno, pero usted lo escuchó al ministro de Gobierno, José de la Gasca. Dice que no importa que le den la razón, pero llegar a Carondelet, que no piense, porque adicionalmente buscarían opciones para que el presidente no pida licencia, que siga en el cargo, desarrolle la campaña en esas condiciones, pero que Verónica Abad no va a Carondelet. Eso está pasando desde hace mucho tiempo en este tema de la vicepresidenta. Desde las decisiones iniciales de mandarle a esa señora como embajadora a Israel, ella no debió haber aceptado esas condiciones, definitivamente de haber hace más de un año hacerse respetar, porque es una dignidad de elección popular y tiene sus derechos garantizados en la Constitución. Pero bueno, si aplicamos el ordenamiento jurídico, la señora el lunes tendrá que reintegrarse, entre comillas, a su condición de vicepresidenta, y el presidente de la República va a ser candidato a la presidencia de la República, tendrá que optar por la licencia temporal, y quien debe reemplazarlo temporalmente será la vicepresidenta Verónica Abad, si es que todavía hay espacios aquí en el país para respetar el ordenamiento jurídico. Porque hablan de la posibilidad que vaya Saría Moya, la vicepresidenta designada, porque incluso la Corte Constitucional en las últimas horas ha dicho que ellos no tienen que ver con el nombramiento de ella. Bueno, ahí tiene razón la Corte, porque la Corte no se pronuncia respecto de actos administrativos de efectos individuales. El decreto es un acto administrativo de efectos individuales, porque produce efectos exclusivamente a la vicepresidenta. La Corte Constitucional solo se pronuncia respecto de actos normativos o, en último de los casos, de actos administrativos de aplicación general. Entonces, la decisión de la Corte es correcta. Es decir, este rato estamos a la expectativa de ver qué resuelve la jueza el día lunes. Luego, pues ya tendremos que hacer un análisis respecto de esa decisión, que personalmente espero para defender, repito, lo poco que nos queda de Estado de Derecho, debe ser en sentido positivo, y lamentablemente tendremos que lidiar, si la resolución del juez es así, con una vicepresidenta que tampoco hace muchos méritos para ganarse la confianza ciudadana. Lo otro, el presidente podría negarse, ese es su análisis, a tomar licencia para la campaña. El CNE ha dicho que tiene que hacer, que tendría que hacer. La única argumentación que yo veo que tiene algún soporte jurídico es el hecho de que él no va a una reelección propiamente dicha, por cuanto él está simplemente terminando un periodo que empezó con el gobierno del presidente Lasso, del expresidente Lasso. Entonces sería en realidad una primera elección.
Pero eso no implica que independientemente de eso se aplique el Código de la Democracia, que establece que las personas que van a ser candidatos para una misma dignidad tienen que obtener obligatoriamente una licencia. Entonces, si él no quiere optar... El CNE ha dicho que está en obligación de hacerlo. Pero no se ha pronunciado. Pero no se ha pronunciado por escrito. Declaraciones generales, dice los candidatos tienen que sacar licencia. Entonces, podría incurrir en una infracción electoral y obviamente ya veremos qué pasa, ¿no? En este país es cuestión de negociar nomás por debajo y ya se obtienen las resoluciones que le conviene a una u otra parte. Lamentablemente, repito, si algo queda en este país de institucionalidad democrática, la vicepresidenta Verónica Abad tendrá que ser restablecida o devuelta a su condición de vicepresidenta en funciones o sin funciones, pero vicepresidenta al fin. El presidente tendrá que tomar su licencia obligatoriamente para ser candidato presidencial y tendremos que lidiar, repito, con el mes y medio que tendrá que el país estar en manos de una señora que ha anunciado que va a implementar su propio programa de trabajo en mes y medio. Que también tiene sus posibilidades de análisis, ¿no? Claro, es muy difícil en un mes y medio hacer en este país las barbaridades que quiere hacer la vicepresidenta. Pero la democracia, estimado Ilvar, tiene que defenderse con la misma institucionalidad democrática. No es que la vicepresidenta llega a asumir temporalmente la presidencia y arrasa con todo. Y va a arrasar con todo y va a disponer el derrumbe del país. No, porque sigue siendo la Asamblea un órgano fiscalizador, por más que este rato estén peleándose con el presidente de la República. Y obviamente los ciudadanos tenemos instancias para obligar al presidente de la República y las autoridades de elección popular que obviamente gobiernen en función de los intereses nacionales. Otro tema, doctor, ayer se aprobó la ley de alivio financiero, de lo que usted conoce, de lo que ha revisado en torno a este tema. ¿Qué le parece lo que propuso el gobierno? Aceptó en buena parte la Asamblea y entrará en vigencia. Se sabe que en estas próximas horas irá ya al registro oficial aquello. Es otro intento por reactivar el país. A los tiempos, el primer caso en que se ponen de acuerdo la Asamblea Nacional y en la Presidencia de la República para aprobar un proyecto que aparentemente va a aliviar la durísima situación económica agravada por el tema de los apagones, pero no es provocada por el tema de los apagones. Obviamente se ha aprobado en segundo debate, que es lo que corresponde, porque los proyectos se aprueban o se niegan o se archivan en dos debates. Así dice la Constitución y obviamente la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 62 dice que el archivo tiene que darse o puede darse pero en el segundo debate. Ahora, este rato todavía eso no está en vigencia. Entiendo que por las circunstancias de que ha habido ahí una coordinación, creo que estaban de besos y abrazos. Ayer entiendo que va a ordenar su publicación inmediata en el registro oficial y creo que eso va a ayudar sobre todo las personas que más lo necesitan en estas graves circunstancias en el que el país vive, en una recesión. Definitivamente el Ecuador vive un estancamiento económico, no importa el nombre, todos reconocemos que así pasa, que este problema se ha agravado con el tema de los apagones y que la inseguridad jurídica y estos relajos que se realizan o que se presentan entre las funciones del Estado, entre el presidente de la República, los legisladores, la vicepresidenta, por ahí un ministro de gobierno que declara que no va a cumplir la ley porque a él le da la gana de no cumplirla, contribuyen a esa grave inseguridad jurídica, repito, que es la que limita la posibilidad de que en este país se invierta y se reactive la economía.
Gracias por acompañarnos. Hemos conversado en esta mañana con el doctor Gustavo Ortiz.